No hay una sola revista que me obligue a leerla de principio a fin. Tuve un amor a primera vista con Algarabía. Creo que no hay muchas revistas como Algarabía. Algarabía tiene, digamos, esta frescura que creo que no tienen otras revistas. Y siempre me voy encontrando cosas que son muy interesantes. Algarabía es una revista que además abarca un amplio espectro. Yo la leo, me divierto muchísimo. Trata un poco de todo y sobre todo, digo, se coloca aparte en el terreno del lector que llega a su casa a leer algo agradable. Es una revista, en el mejor sentido y en el más profundo, es una revista lúdica. Me gusta mucho que siempre me provoca, siempre me invita, me río mucho cuando la leo, también me sorprenden muchas cosas. Algarabía es una revista que habla de lo que todo el mundo habla, pero que escribe de lo que nadie, o casi nadie, escribe. Es una revista que no exige especialización para entender lo que ofrece, porque de forma amena, didáctica y divertida explora el lenguaje, la literatura, el arte, la música, la historia, la ciencia, la psicología, la gastronomía, la cultura pop y todo aquello que hablamos en la sobremesa, a la hora del café, en las reuniones, en las fiestas o a cualquier hora y en cualquier ocasión. Está la variedad de temas del Algarabía, o sea, está la variedad de posibilidades, que yo creo que es una revista que se va a ir renovando, ¿no? Día a día, porque a mí a veces me preguntan, ¿y no se les acaban los temas? Y bueno, lo hemos comentado en la junta de contenidos que tenemos cada semana, donde tenemos un papel que vamos desenrollando, donde ponemos todas las secciones y todos los números del Algarabía de aquí hasta ahorita vamos en el 2010, ¿no? Hemos comentado que si no se nos van a acabar los temas y nos reímos porque más bien los temas van a acabar con nosotros. Algarabía se editó por primera vez en julio de 2001. Nació como un boletín con circulación controlada que se distribuía entre los clientes de Algamía, una empresa dedicada a la investigación semiótica, lingüística y antropológica, entre otras muchas cosas. En aquel entonces, ni siquiera el equipo editorial de la revista tenía idea de lo que estaba por venir. Nadie imaginaba que lo que les interesaba a ellos le interesaría a mucha gente más. Era un boletín que era de nuestra empresa madre, de Algamía, y pues muy pronto este boletín dejó de soportar lo que queríamos meter, dejó de tener vigencia como boletín y muy pronto pudo acceder o cambiar este formato a ser una revista. Bueno, hace un crecimiento increíble, inusitado. Creo que a nosotros todavía nos sorprende, a los que trabajamos en la revista, recibir esos mails, recibir las cosas que nos dicen. A veces no se pueden creer, parece que nosotros los mandamos a hacer así a la medida, porque la gente realmente persigue Algarabía, sí realmente le gusta, sí realmente la añora, la atesora, la colecciona. Algo que hace de Algarabía una revista diferente es su atemporalidad, pues no aborda temas controvertidos ni sujetos a la oxidación. Se trata de una revista antiperiodística, un producto que elude los vaivenes de la moda y que, por lo tanto, no está sujeta a ella, lo que la convierte en coleccionable y consultable. A Algarabía nada de lo humano le es ajeno, o sea, todo puede caber en Algarabía, siempre y cuando esté tratado de una manera sencilla, lúdica, simpática, con humor, con sentido del gusto, con ligereza, ¿no? Con transparencia. No tiene ninguna pretensión filosófica ni ideológica, no comulga con ningún credo, no habla de ninguna postura política, no de ningún tema, incluso ni siquiera político controversial o que pudiera causar cierta polémica. En Algarabía, el lenguaje es el protagonista principal. Sus secciones como para hablar bien, para escribir bien. ¿De dónde viene? Está en chino, arcaísmo, palabrotas, entre otras, tienen como finalidad acercar al lector a la savia de la lengua española y de las lenguas en general, pero no desde una perspectiva académica, sino más bien con una visión lúdica.
Bueno, yo creo que Algarabía tiene un papel fundamental en el medio editorial por una gran serie de razones. Algarabía es al mismo tiempo una revista creativa, una revista fresca, una revista innovadora, una revista eminentemente cultural y una revista muy seria. Pero es también una revista de divulgación, es una revista que permite acercar al gran público a temas que muchas veces parecen complejos, parecen abstrusos, parecen demasiado sofisticados, en un tono ameno, amable, alegre, pleno de algarabía, digamos, y eso resulta muy importante. Yo diría que es un buen puente, digamos, entre las publicaciones populares, entre las publicaciones que van al mercado masivo y las publicaciones cultas, especializadas, reservadas a una élite muy pequeña. Creo que tiene la función de acercar a los lectores al mundo de las grandes publicaciones culturales. Curiosamente, la parte lingüística, en términos generales, que es a la que me acerco menos en términos generales en mi vida, es la única que me la ofrece de un modo accesible, ¿sí? Ya lo he contado otras veces, yo he sido editor, y cuando era editor, ponía a la gente a leer Algarabía, bueno, ponía es un decir, ¿no? Pero los conminaba desde mi autoridad, por eso, aprende a usar el subjuntivo y el acento, ¿no? Entonces yo diría que lo peculiar de Algarabía, lo que más me gusta, es que rompe la inercia de entender la cultura como algo serio, aburrido, denso, incomprensible muchas veces, y es una forma de traducir los temas de la cultura, sobre todo de la lingüística, de las palabras, de la etimología, del sentido del lenguaje, a un público amplio, y esa es su principal virtud. Algarabía ocupa un lugar que acaso no existía antes en el espectro editorial. Hablamos, por tanto, de un nuevo nicho que permite al lector acercarse a la lectura y acceder a ella a través del divertimento y el entretenimiento. Esto hace de Algarabía una alternativa intermedia. Por un lado, es una golosina intelectual para los que aman sin restricciones la cultura, para aquellos que calificaríamos de bien leídos y escribidos. Por el otro, representa la posibilidad de que aquellos que vivían alejados de las letras se acerquen de manera amable a ese ídolo que aparenta ser inalcanzable: la cultura. Una franja complicada, me parece a mí, que es la que está entre la frivolidad absurda, insoportable de la mayor parte de las publicaciones del mercado, en México y en el mundo, es decir, así es el mercado editorial, y está bien, es decir, también se vale, ¿sí? Y la solemnidad y la dureza de las publicaciones culturales, que también está bien, es decir, ahí es donde hemos estado todos, pero no está mal una especie de opción socialdemócrata entre las dos, ¿sí? Una línea intermedia. Yo creo que eso es lo que distingue a esta publicación, ¿no? Creo que ese es su principal carácter, una revista para el placer de leer. No leer para estar en contra de nadie, ni para tomar una determinada posición ante el mundo, ante el Estado, ante la sociedad, etcétera, sino el placer íntimo de leer sobre varios temas. Es una revista un tanto enciclopédica, o sea que trata diversos temas incluso inesperados, y sobre todo eso me parece que vuelve a comunicar el placer de leer. Algarabía es un espacio abierto a la sociedad, a la ciudad, a la cultura y al lenguaje, y es una revista, digamos, divertida, democrática, pero sobre todo también, yo diría, muy atenta a las responsabilidades de la inteligencia. Creo que esa combinación entre, llamémosla, frivolidad y rigor es una de las claves de Algarabía. Algarabía es una revista que de manera única, placentera y divertida echa un vistazo a temas originales de la ciencia, el arte, el lenguaje y sobre todo aspectos poco explorados de la cotidianeidad. Desde el origen de las letras, las palabras y los porqués de las cosas, hasta consejos útiles para hablar y escribir bien, pasando por un fascinante abanico de frases y de ideas para satisfacer tu curiosidad y entretenerte. Bueno, yo creo que tiene esa originalidad, que es ese tipo de revista omnicia que dirían los pedantes, porque trata un poco de todo y sobre todo, digo, se coloca aparte en
el terreno del lector que llega a su casa a leer algo agradable o por lo menos atractivo. Y yo diría que aislarse un poco de la otra algarabía, la de los sonidos desagradables y de los temas desagradables. Bueno, a mí me parece que es una revista como muy refrescante y sobre todo es una revista que explora tantos lados, tantos aspectos de la cultura, que incluso a mí siempre me ha parecido que hay algún cierto vínculo entre nuestro programa, La Dichosa Palabra, y Algarabía, ¿no? En la forma de presentar las cosas, en la forma también, pues breve, pero que tratamos de ser pues lo más serios en el sentido de profundidad y de no decir cosas pues que no sabemos o que no existen. Pero por otro lado, conservar siempre la ligereza, que es muy importante, este sentido del humor que otros han señalado. De entrada, la publicación destaca por su formato. Se ve como la mitad de una revista. Además, es fácil de llevar a todos lados. El diseño es uno de los aspectos más importantes y peculiares de la revista. Está especialmente diseñada para facilitar la lectura, para hacerla amena y ágil, pero a pesar de ser agradable a la vista, Algarabía no es una publicación que le dé preponderancia a los aspectos visuales, sino que ha logrado un equilibrio adecuado entre el texto y la imagen. A mí me gusta mucho el formato. Me parece que el formato es un formato que tiene la virtud de que encaja con lo que hay dentro de las tapas. Creo que sí permite en esta verticalidad, esta ligereza, pues llevarla a cualquier lado. Creo que tiene un formato muy amable para llevarla al baño, que también tiene que es un momento de gran concentración del lector, y creo que funciona muy bien ese formato. Creo que es un formato para la publicación. Toda ella tiene un toque tan personal. Yo celebro que no se parezca a ninguna otra revista. Su formato mismo. Bueno, el otro día en un programa que se llama De 1 a 3 de Sabludowski, oí los elogios que hizo él acerca del formato y cómo le entusiasma también él Algarabía. Yo creo que es un formato muy afortunado, muy al pelo, como decimos en Chiapas, para la revista. Algarabía no es solo una revista, es todo un concepto editorial que cuenta con una página web con contenidos adicionales, con la colección Algarabía, que es una serie de libros de todas las cosas dirigidos a la curiosidad de los entremetidos, a la turbamulta de los habladores y a la sonsaca de las viejecitas. Y también con Algarabía al aire, que no es otra cosa que Algarabía en radio. Es la primera revista que realmente pone a disposición del hombre común, podríamos decir, cuestiones inherentes a la lengua y cuestiones inherentes a la cultura que se habían tratado y que siempre se han tratado en otro tipo de revistas, pues de una manera que solo permitía la entrada que permite la entrada de cierto universo cultural, universitario o intelectual, ¿no? La alternativa de lectura, de introducirte a la letra, a la palabra, y además pasarte un buen rato, es Algarabía. Entonces sí siento que es un nicho que, además de ser muy diferente, único, original, que está en un punto intermedio entre las unas y las otras, creo que debe de existir. Creo que sí es una revista que tiene su razón de ser. Sobrevivir en el mercado editorial de nuestro país es el principal reto al que se enfrenta el día de hoy Algarabía, por lo que tratará y buscará seguir causando adicción, entretener y atraer a más y más lectores. Parece ser que Algarabía llegó para dar un nuevo tono a la manera de leer, concebir y disfrutar la cultura de todos los días. La cultura que no solo está en los museos, en los conservatorios y en las bibliotecas, sino esa cultura de la que todo y todos formamos parte. Por eso podemos afirmar, acaso aventuradamente, que usted,
aún sin saberlo, ya forma parte de Algarabía.